Continúa la llegada de migrantes a las islas, con el debate entre las fuerzas políticas sobre la falta de medios para atendernos, en el caso de los menores que llegan solos, ¿qué administración debe hacerse cargo de ellos? Bueno, vamos a hablar de todo esto con la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, Canarias. ¿Qué tal, consejera? Buenos días. Bien. Atentos a la situación por la que están pasando. En primer lugar, vamos a hablar de los menores migrantes. ¿Están bien atendidos en Canarias? ¿Está garantizada su atención? Dentro del desbordamiento que tenemos en los centros y del que ha sido comunicado al Estado a través de la Delegación del Gobierno y a la Fiscalía Superior de Canarias, sí, claro que se garantiza la atención a esos menores en todo momento, incluso dentro de las acciones aprobadas por el Consejo de Gobierno se habilitó a esta consejería a seguir con la emergencia migratoria que teníamos activada y a la apertura de nuevos centros, que evidentemente lleva una tramitación el ponerlos en marcha, pero bueno, estamos asegurando que esos menores, aunque tengamos los centros saturados, sigamos atendiéndolos debidamente y como corresponde. Claro, hay que tener en cuenta que a la situación que ya se vivía, de la que hemos hablado hasta la saciedad, consejera, se suma la situación puntual que estamos atravesando en estas semanas, en la cual han llegado hasta 400 menores solo la semana pasada, con lo cual entiendo que en este momento, dado ya la situación que había, ha habido que tomar medidas adicionales, ¿no? Efectivamente. Las medidas ya nos veníamos preparando desde las semanas anteriores, intentando en los centros ofrecer más plazas o tensionar un poquito más los centros, pero evidentemente esta es una situación a la que veníamos alertando desde antes del verano, y por eso queríamos la aprobación de ese marco normativo que nos permitiera ese traslado hacia otras comunidades autónomas, precisamente porque sabíamos que con las calmas de septiembre esta situación de repunte migratorio se iba a producir y no íbamos a tener todas las plazas necesarias o todo el personal también, porque tenemos también problemas en la búsqueda de personal necesario para la atención a estos menores. ¿Dónde están alojando ahora mismo a los menores que llegan? ¿Hay espacio para poderlos alojar a todos en centros especiales para menores o tienen que convivir con mayores? No, convivir con mayores nunca han convivido, porque desde que nos remiten los menores a esta comunidad autónoma por parte del Estado, se le busca sitio y acomodo dentro de los 81 centros que tenemos abiertos, y si en un momento dado tenemos que habilitar definitivamente las carpas, pues tendremos que hacerlo, porque es lo que no nos quedará otro remedio. O sea, que no descartan que en caso de que sigan llegando y sigan llegando más menores, tengan que estar al final en carpas. Sí, por lo menos en la situación momentánea de llegada, hasta que se pueda habilitar más plazas o hasta que se produzcan los traslados, porque es verdad que también durante este mes de agosto se han producido los traslados a varias comunidades autónomas de los menores dentro del reparto que se había hecho en la conferencia sectorial que fue el pasado mes de julio aquí en Canarias, pues que nos ha permitido también desahogar alguna de esas plazas. Claro, esa es la situación del día a día, la atención a los niños que llegan, una situación muy complicada, muy dura para todo el equipo de la consejería. Luego está la parte política, es verdad que el gobierno de Canarias está haciendo presión. Se lanzó un nuevo protocolo para llamar la atención que el Estado debía asumir determinadas cuestiones. Ese protocolo se ha suspendido. Ahora el Consejo de Estado además da la razón al Gobierno, y mientras tanto el Gobierno de Canarias lanza un requerimiento contra el Gobierno estatal. Yo no sé si toda esta tensión puede luego tener un buen resultado final. Nosotros lo que hemos acordado ayer en el Consejo de Gobierno a propuesta mía es requerirle al Estado que cumpla su protocolo del año 2014 y se entregue a los menores debidamente filiados y con las debidas garantías que se le tiene que dar a ese menor. Sobre todo nos preocupa aquellos menores que son posibles solicitantes de asilo y de protección internacional, porque vemos que se pueden estar conculcando sus derechos y para eso tenemos que tener todo fehacientemente, toda su documentación, toda su debida filiación, y que desde el minuto 1 podamos incorporarlo a esa solicitud de asilo que pueda tramitarse
que es otra de las cuestiones que le requerimos al Estado, porque nosotros tenemos en Canarias en torno a 1.100 menores malienses, que nos preocupa mucho su situación, porque son solicitantes de asilo 100% y tenemos que darle una solución y una protección internacional, que es a lo que tienen derecho. Bueno, de telón de fondo, esa reforma, a ver si al final es o no así, del artículo 35 de la Ley de Extranjería, ya se votó y dijeron que no, ahora se va a renegociar. Vamos a ver qué ocurre para que haya una acogida solidaria. Usted dijo que en agosto ya se trasladaron algunos menores, pero claro, ¿de cuánto estamos hablando cuando en Canarias hay casi 6.000 menores migrantes que tiene que Pues mira, estamos hablando que entre julio y agosto y ahora mediados de septiembre ya han salido 123 menores hacia las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Castilla, León, Galicia y Navarra. Ya estamos también, hemos firmado los protocolos con Valencia, Extremadura y otras comunidades autónomas, y estamos ya preparando también los expedientes de esos menores para poderlos trasladar. Pero la solidaridad, ustedes defienden, debe ir más allá. Evidentemente, el reparto tiene que ser con la creación de esos cupos por comunidades autónomas, donde se establezca a cada comunidad autónoma que corresponde tener y que se hagan esas derivaciones lo antes posible. También viene asociada con que también esas comunidades autónomas se decrete la emergencia a nivel nacional para que podamos acogernos a esas simplificaciones administrativas que permiten la creación de los dispositivos de una manera más ágil y más rápida, porque si no, por mucho que hagamos el reparto, si esas comunidades autónomas no pueden decretar esa emergencia porque no son puntos de llegada, pues es difícil, muy complicado abrir los centros rápidamente, y eso es lo que necesitamos, que se puedan abrir centros lo más rápido posible. ¿Y centros como cuáles, por ejemplo? No, centros estamos hablando a nivel del resto del territorio de comunidades autónomas. Nosotros haber decretado la emergencia nos ha permitido flexibilizar el tema de la contratación de los recursos. Evidentemente, para poder habilitar nuevos recursos en otras comunidades autónomas, salvo que ya lo tengan unas estructuras creadas, tiene que irse por el procedimiento administrativo común y por la ley de contratos, con lo cual es una situación más complicada que con una emergencia. Hay una flexibilización, digamos, de plazos que nos permiten abrirlo más rápidamente. Y en cuanto a los recursos para atender a menores migrantes, ¿qué es lo más urgente que necesita ahora mismo Canarias? Nosotros lo que necesitamos Canarias es el reparto. Yo creo que nosotros en Canarias, igual que en otras comunidades autónomas, debemos tener un cupo estable de menores migrantes. Otra cosa es que tengamos habilitados, que para eso le pedimos la intervención al vicepresidente de la Comisión Europea la semana pasada cuando estuvo aquí, precisamente para que tener fondos europeos que nos permitan la creación de esos centros de acogida estable, quiero decir, de primera acogida. Cuando llegan, que no tengamos que llevarlos a Carvas, sino que tengamos plazas habilitadas, con independencia que después de allí ya salgan hacia otras comunidades autónomas. Pero esos 10-15 días que según la reforma legislativa tendrían que estar en Canarias, pues puedan estar en esos centros de primera acogida, que sean centros bien establecidos, y para eso es la financiación que le pedimos a la Unión Europea. Precisamente hablaba usted de Margaritis Esquinas, que estuvo aquí. Sí. Nada, estuvo en Tenerife, la Isla del Hierro, sí. Estuvo usted en esa visita. Era importante que Europa viera, es verdad que es un cargo saliente. Sí. Yo no sé hasta qué punto luego su impulso vino con promesas concretas. Y además vino mandatado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con lo cual los acuerdos tomados aquí, lo que vino a decir a Canarias ya era por mandato de la presidenta, y sabemos que hay consenso para cumplir con esas cuestiones que aquí se pusieron sobre la mesa. Nosotros ahí sí es verdad que muchas de estas cuestiones tienen que ver con trámites que tiene que hacer el Estado, porque nosotros como comunidad autónoma no nos lo pueden dar directamente. Entonces, pues eso es una de las cuestiones que también requerimos. Está en el requerimiento que le hemos hecho al Estado. Dejamos a un lado los menores migrantes y hablamos pues de los adultos que están llegando y que algunos
un cayuco con 30 cadáveres que han encontrado en avanzado estado de descomposición en las costas de Senegal, arriesgando su vida. Cuando llegan aquí a nuestro archipiélago se les garantiza la atención, y ¿en qué plazo pues son derivados? ¿Hacia dónde van? Porque siempre insistimos en que esto es de paso, vienen a Canarias de paso. Luego ellos, ¿cómo es el siguiente proceso una vez que llegan aquí? Bueno, eso es competencia del Estado, pero por las informaciones que hemos tenido estaban hablando de que estaban trasladándolos a la semana y media, 2 semanas, eran los traslados hacia territorio español, territorio peninsular, perdón. Pero sí es verdad que a nosotros nos sorprendió mucho la noticia de ayer con esa titular del Estado español diciendo que las plazas de acogida iban a estar colapsadas o estaban colapsadas y no se abrirían nuevas plazas de acogida hasta en el principio del 2025. Lo que nosotros nos tememos es que hagan que los centros desplazamiento hacia territorio peninsular se haga más detenidamente y se colapsen los centros aquí en Canarias, como ya, por ejemplo, está pasando con el CATE y con el centro de atención de Lanzarote. Bueno, pues Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Hay muchísimos temas de los que nos hubiese gustado hablar, lo haremos en otra ocasión, pero claro, evidentemente la situación migratoria nos ha acaparado este rato. Como siempre, muchas gracias por atender. Gracias, consejera. Muchas gracias a ustedes. Por su ocasión.